Buenos días a todos nuestros compañeros. Bendiciones desde lo alto. Aquí su servidor Armando Rodríguez les manda un caluroso abrazo. Esperamos haya descansado la noche anterior. Hoy ya es inicio de fin de semana, que es viernes. Qué bueno que Dios nos dio otra oportunidad para servirle. Recuerde que la razón por qué Dios nos da otro día no es porque lo necesitamos, más bien es porque alguien te necesita a ti. Por eso es que Dios nos permitió vivir un día más para que tú compartas la fe que tú tienes en Él, que tú introduzcas al Señor Jesucristo a alguien que quizás necesite escuchar de tu Señor y Salvador. No se te olvide que la razón por qué Dios te dio otro día no es porque tú o yo la necesitamos. Si yo muriera en este instante, pues yo ya estuviera en el cielo. Dice la Biblia que estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Pero Dios, en su misericordia hacia la humanidad, nos mantiene vivo para que sigamos siendo luz a esas personas que necesitan de mí y de ti, ¿verdad? Bueno, hoy les traigo un buen tema. Creo que este tema les va a ayudar, ya que vivimos en unos tiempos difíciles ahorita. Ya ve cómo hay tanta guerra en este mundo y las cosas se elevan, ¿verdad? Las cosas se elevan, afecta el bolsillo, afecta la economía, y me gustaría ayudarles a tener un poco más de fe en el sistema de Dios, en cómo el reino de Dios te garantiza mantenerte, preservarte, siempre y cuando tú hagas la parte que te corresponda. Entonces dice la Biblia que el pueblo de Dios, ese es el cristiano, fracasa, le va mal, se descarrea por no tener entendimiento. Y me gustaría hablar acerca del tema de Dios y el dinero. Dios y el dinero, ¿verdad? Dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Entonces vamos a hablar de la raíz, vamos a la raíz de todo este tema. Y abre tu entendimiento, ¿verdad? No te voy a pedir una ofrenda, pero sí te voy a pedir que practiques lo que Dios dice en sus santas escrituras. Porque si las practicas, la Biblia te garantiza que te va a ir bien. Josué 1:8 nos dice que si guardamos esta palabra y la hacemos, la practicamos, dice que te irá bien y todo te saldrá bien. Entonces, tenemos que no solamente saber qué es lo que Dios dice para tiempos difíciles como estos, que afecta la economía de todos. Esto que está pasando en este planeta afecta la economía de todos, y desafortunadamente a la iglesia o el púlpito no cubre estos temas por temor de que no van a pensar, que van a pensar de mí. Si vas a tener éxito en la vida, tienes que hablar del dinero y de Dios. Hoy es el tema del dinero y Dios. ¿Cómo es que Dios nos puede ayudar en estos tiempos difíciles donde todo está elevado? Los blanquillos están elevados, el petróleo está elevado, la luz, todo se eleva, ¿verdad? Y lo que sucede es de que empiezas a temer, empiezas a retroceder, empiezas a tratar de preservar lo que tienes, cuando la Biblia nos dice otras cosas. Vamos al grano aquí, vamos a la raíz de esto y vamos a educarnos. Vamos a educarnos. Dice la Biblia que el pueblo de Dios fracasa, le va mal, se descarrea por no tener entendimiento. Vamos a mirar qué es lo que Dios dice acerca del dinero. Sabemos lo que los economistas dicen, sabemos lo que tú dices, sabemos lo que las noticias dicen, pero ¿qué es lo que Dios dice acerca del dinero? Saludamos aquí al Pastor Manuel. Pastor Manuel, buenos días, bendiciones hasta la bonita baja de Mexicali. Y también aquí saludamos a Amilcar, no sé si estoy pronunciando bien, a Amilcar Gutiérrez, bendiciones desde Los Ángeles, California. Mucho gusto, gracias por conectarte con nosotros. Amilcar, un placer que nos hayas visitado hoy. Vamos a hablar de esto. ¿Cuál es el propósito del dinero? ¿Cuál es el propósito del dinero?
Antes de hablar del propósito, vamos a hablar del origen del dinero. El dinero no todo el tiempo ha existido. Lo voy a decir una vez más, el dinero no todo el tiempo ha existido. Ha existido cosas de valor, ¿verdad? Entonces, en Colosenses, vamos a preguntar esta pregunta: ¿quién crió el dinero? ¿Quién crió el dinero? ¿Quién lo crió? ¿Verdad? ¿Y cuál fue su propósito? ¿Con cuál propósito lo crió? Bueno, conforme a las Escrituras, la Biblia nos dice que en Colosenses 1:16 que Dios fue el que crió todas las cosas en este planeta. Él las crió para el sistema donde tú y yo vivimos, y no solamente para el sistema que tú y yo lo usemos, sino también dice que Él crió todas las cosas para Él, para que Dios sea glorificado a través de toda la creación. Recuerde que el diablo no tiene el poder de crear, porque él mismo fue creado por Dios. Todo lo que podemos ver fue creado por Dios. Colosenses 1 y versículo 16. ¿Vale? Amén. René, buenos días. Gina León, buenos días. Saludos a tu esposo por ahí. Entonces, al principio pues no había moneda, no había economía física, por decir. Podemos decir que 3,000, entre 2,500 y 3,000 años antes de Cristo fue cuando existió la primera moneda en Mesopotamia. Lo voy a decir una vez más: 2,500 a 3,000 BC, antes de Cristo, salió o surgió la primera moneda en Mesopotamia. Fue cuando tenemos registrado que las monedas salieron. Ya la economía en papel, o el dinero que es papel, eso salió en el siglo VII en el Oriente, por los japoneses que inventaron, ¿verdad? China, no sé si fue China o Japón que inventó el papel, ¿verdad? Entonces, y empezaron a hacer el dinero en papel, pero también ya existía la moneda. Entonces, el dinero fue creado por Dios. Dios creó todas las cosas para Él y para lo que Él tenía planeado para este planeta. Ese es su origen. Buenos días, María, bendiciones, saludos a tu esposo. Entonces, si Dios creó el dinero, no creo que el dinero puede ser malo. Si el dinero fuera malo, entonces cuando yo o usted fuéramos a trabajar, estuviéramos haciendo algo malo. Pero el dinero no es malo. Lo que lo hace malo es el hombre. Así como un cuchillo en la cocina, el cuchillo no es malo. El que hace malo al cuchillo es el hombre, cuando lo usa para asesinar a alguien, cuando lo usa sin el propósito que tenía el cuchillo. El cuchillo tiene su propósito de ayudarnos, auxiliarnos a refinar el alimento que vayamos a comer, a limpiar el alimento que vayamos a comer. Pero cuando algo se usa sin propósito, sin su propósito de origen, entonces lo abusamos. En otras palabras, escuche bien, el abuso, escuche bien, el abuso de cualquier cosa está en el mal uso. El abuso de cualquier cosa está en el mal uso, o sea que estamos usándolo equivocadamente, ¿verdad? Entonces el dinero tiene su propósito y es de no abusarlo. Cuando empezamos a abusar el dinero, entonces es cuando empezamos a afectar nuestra vida. ¿Sí me explico? Entonces aprenda. El abuso es el mal uso. El dinero no es malo, es el abuso al dinero. Es el abuso al dinero. ¿Y quién abusa el dinero? El que abusa el dinero es el que no conoce el propósito del dinero. Y por eso es que queremos que tú conozcas el propósito del dinero, para que tú lo sepas usar adecuadamente, ¿verdad?
y saberlo usar adecuadamente te va a ayudar a vivir una vida mejor. Entonces, aprende esa parte, porque al pueblo de Dios, dice, fracasa, le va mal por no tener entendimiento de lo que el dinero es y cómo Dios, escuche bien, y cómo Dios piensa acerca de él. ¿Vale? Gracias, Gina. Ahí me lo saludas. El origen del dinero, ¿verdad? Primeramente, ¿quién fue el que creó el dinero? Dios. Colosenses 1:16, ¿verdad? Siempre ha habido, escuche bien, siempre ha habido valores, cosas de valores. Antes que existiera la moneda o el dinero en papel, en nota, por decirlo así, existían cosas de valores. Digamos que yo era un granjero, ¿verdad? Entonces yo produzco ganado o gallinas o pollo, ¿verdad? Entonces yo cambio las cosas de mi valor, que quizás sea el pollo o ganado, por las cosas que tú tienes. Quizás sea verduras, quizás seas un campesino y cambiábamos una cosa de valor, una por otra. ¿Sí me explico? Eso era el sistema económico. Ese era el sistema económico antes de que existiera la moneda. 3000 años antes de Cristo fue la primera moneda que salió en Mesopotamia. Ya ya el dinero en papel empezó a existir hace 7 siglos, ¿verdad? En el Oriente. Entonces ese es su origen. ¿Sale? Vamos al siguiente paso. El abuso al dinero. ¿Qué es el abuso al dinero? El mal uso. Ya lo dijimos una vez, lo vuelvo a repetir. Cuando tú no conoces el propósito del dinero. El propósito del dinero no es de retenerlo. Si retienes el dinero, escucha bien, se llama recesión. Como cuando hay tiempos difíciles económicamente y nadie quiere mover el dinero porque no, lo quieres retener, eso se llama recesión. No es que no haya dinero, es que el dinero no está circulando. Ese es el abuso. El dinero, escuche bien, se hizo con el propósito de que circule, de que se mueva. Ahora, es de cómo se mueve, cómo lo estás moviendo. Bueno, conforme a la palabra de Dios, Dios dice, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Aquí nos dice que el dinero debe de circular en 2 lugares. Cuando la Biblia habla de César, habla del gobierno que nos gobierna, ¿no? O sea, que si tienes que pagar la luz, páguese la luz. Si tienes que pagar el petróleo, páguese el petróleo. Si tienes que pagar la canasta del mandado, ¿a qué pagarla? Dice la Biblia, no le debas nada a nadie más que amarlo. Dice la Biblia, no le debas nada a nadie más que amar a esa persona. Pero el propósito del dinero es de moverlo, de circularlo. Cuando cualquier persona retiene el dinero, empieza lo que se le llama la recesión. Empieza a haber necesidad porque nadie lo está moviendo. Y hay 2 lugares donde se mueve. En el gobierno donde tú y yo vivimos, en este mundo, en este planeta. Y luego dice Jesús, dale a César lo que es de César, paga lo que se debe y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces, a Dios se le tiene que también dar lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Bueno, en realidad, todo es de Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios? Lo único que le podemos dar a Dios, que no es de Dios, es nuestra voluntad. Lo voy a decir una vez más. ¿Qué le podemos dar a Dios cuando todo es de Dios? Bueno, lo único que no es de Dios es tu voluntad y la mía. Esa la rendimos. Dios no puede violar tu libre albedrío. Dios no puede violar tu voluntad. Esa es tu voluntad. Esa es mi voluntad. Libre albedrío. Eso es lo que le podemos dar. Dar nuestra voluntad. Que no se haga nuestra voluntad, sino rendirla a la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios dice y manejar el dinero como Dios dice que lo manejes.
Dios habla mucho del dinero y porque tenemos miedo a veces a hablar del dinero, por eso nos encontramos con situaciones económicas, problemas económicos, porque no sabemos qué es lo que dice Dios. Y a raíz de eso, dice la Biblia, dice Dios que el pueblo de Dios sigue fracasando, sigue descarriándose, sigue derrotado porque le falta entendimiento acerca del propósito del dinero. Entonces hay que educarnos. Deberíamos de educarnos. Recuerde esto. La educación es cara, pero la ignorancia es más. La educación es cara, pero la ignorancia es más. Es lo que Dios dice. Por último, la personalidad del dinero. ¿Sabía que el dinero no tiene personalidad? El dinero no tiene personalidad. El dinero adapta la personalidad de la persona quien lo maneja. El dinero adapta la personalidad de la persona quien lo maneja. Escuche bien. O sea, si yo fuera un borracho, un alcohólico, y alguien me da dinero, ese dinero se vuelve ¿qué? Dinero para el alcohol. Adapta o adopta la personalidad mía. Si yo soy una persona muy liberal, bien gastalona, bien derrochadora, que derrocha todo, cuando lo que tú me des, ¿qué va a pasar? Lo voy a derrochar. ¿Por qué? Porque el dinero es neutral y adopta o adapta la personalidad mía. ¿Sí me explico? Pero si yo soy una persona que gobierna bien el dinero y lo maneja bien el dinero, cualquier dinero que me dé o que yo obtenga, lo voy a invertir apropiadamente. Lo voy a manejar como Dios me dice que lo maneje. Dios dice que le dé a César lo que es de César, pero darle a Dios lo que es de Dios. Y hay muchas cosas que Dios dice acerca de cómo manejar bien el dinero. Si no sabes manejar bien el dinero, lo estás abusando. Lo estás abusando. Abuso es el mal uso del dinero. ¿Sí? Si se acaba de conectar, le recomiendo que vea este video. Llevamos 12 minutos hablando de este tema. 12 minutos vale la pena volver a escuchar este video. Entonces el dinero es neutral, no tiene personalidad, adopta la personalidad tuya. Si tú tienes una mentalidad de pobreza, entonces cualquier dinero que tú obtengas, no lo vas a invertir, te lo vas a comer o lo vas a retener. Y eso te va a llevar a la pobreza. Eso te va a llevar a la necesidad. Porque el dinero no se dio, escucha bien, el dinero no se dio para que lo detengas. El dinero se dio para que lo muevas, para que lo inviertas. El objetivo es cómo invertirlo, cómo moverlo. Y es lo que vamos a seguir hablando. El tiempo ya se me acabó. Pero quería hoy hablar acerca del origen del dinero, el abuso del dinero y la personalidad del dinero. Amén. Hoy le dejo con esos pensamientos, ¿verdad? Averigüe, haga su propio estudio. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del dinero? ¿Quién crió el dinero? Ya lo hablamos. ¿Cuál fue el propósito del dinero? Ya lo hablamos. ¿Qué es el abuso del dinero? Ya lo hablamos. ¿Qué es la personalidad del dinero? Ya lo hablamos. Vea el video una vez más. Comparta esta bendición. Saludamos aquí también a Rabago Jera. Rabago Jera, bendiciones. ¿Cómo estás, hermano Jera? Un abrazo a la distancia. Bendiciones. Bueno, los dejamos con estos pensamientos y estos principios. Y recuerde que representes bien a Dios. No le debas nada a nadie más que amarlo, dice la palabra de Dios. Comparte este video. Bonito inicio de fin de semana. Chao.